Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? Sí. Super. ¿Cómo están? Bien. Eso, bien. Me da mucho gusto volverlos a ver. Ya tenía un poco de tiempo que no tenía la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y primeramente, pues, felicitarlos. ¿Por qué no? Hoy en día, es increíble con todo lo que pasa en el mundo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios sobrenatural, ¿no? Y el hecho de que ustedes estén aquí no es algo normal, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es súper fácil un día faltar a la iglesia, por cualquier razón, ¿no? Nos da sueño, queremos ver los partidos del mundial, queremos estar con nuestra familia, pero el día de hoy felicitarlos por esto, porque lo que estás haciendo tú el día de hoy es sobrenatural, es algo sobrenatural que no cualquier persona hace hoy en día, y créeme que todo es para, obviamente, alabar a Dios, y para que tú sigas creciendo como persona. Al final del día lo que queremos hacer nosotros como personas es seguir creciéndonos y pareciéndonos a la imagen de Dios, ¿no? Así que el día de hoy me toca compartir el mensaje con ustedes, pero antes de eso me gustaría que nos pongamos en oración para poder poner en manos de Dios este mensaje, ¿no? Entonces me ayudan inclinando su rostro, por favor. Bendito Padre, hermoso y precioso, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día tan increíble que tú nos das. Gracias por darnos el privilegio de podernos levantar, de poder estar aquí reunidos en tu casa, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por sus vidas, por sus familias, por su salud, por sus hijos. Gracias porque nos das un espacio para poder alabarte, aprender de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, que el día de hoy esta predicación tú guíes completamente el mensaje, que sean tus palabras las que hablen a través de mí, Señor. Y en verdad esperemos que después de aquí, Señor, que todo lo que nos llevemos lo podamos poner en práctica, que no se quede solamente como un mensaje de cada domingo, sino que lo que hoy nos llevemos, Dios, sea para alabarte y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el día de hoy, justamente yo quiero compartirte un mensaje que ya hace un par de tiempo estuve pensando. Se dio como la oportunidad apenas de poder estar aquí con ustedes, pero este mensaje yo lo tenía como previsto hace un par de meses más o menos, solamente no se había dado como el tiempo de poder hacerlo. Agradezco el tener la oportunidad de estar aquí hoy para poderles compartir esto. Y la predicación del día de hoy la nombré de esta manera: lo que tú quieras, Dios. Y un poquito más adelante te voy a dar el porqué de este nombre, el porqué de esta predicación. Y me gustaría que empecemos con algo muy sencillo. Ay, perdóname. Perdón. No quiere. Ay. Sí. Perdonen las fallas técnicas. Sí, no se preocupen. Bueno, básicamente lo que quiero que hablemos el día de hoy es interesante que justamente hoy, cuando estaba escuchando el mensaje del devocional que dieron en la mañana, hablaban acerca de las buenas noticias, y luego cuando estuvo hablando un poquito Anthony, hablaba acerca de confía en Jehová, ¿no? Es muy interesante porque prácticamente pareciera que todo está conectado el día de hoy para poder como darle como secuencia a este mensaje, ¿no? Y el día de hoy quiero decirte que hay un problema muy grande en la humanidad, pero no sé si tú el día de hoy, si yo te preguntara quién tiene el control de tus decisiones, ¿qué me dirías? Posiblemente en la mayoría de ellas me dirías que el control lo tiene completamente Dios, ¿no? Pero estoy seguro que en las decisiones, en algunos aspectos de nuestra vida, nos cuesta trabajo brindarle completamente la confianza a Dios. No porque no la tengamos, sino porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Y Dios nos da ese libre albedrío para poder tomar esas decisiones. No es un Dios que nos diseñó para que solamente tomemos las decisiones que Él quiere, sino nos dio la oportunidad de poder tomar las decisiones a nivel general. Y hoy en día, a nivel general, lo vemos en todos lados. Comúnmente en redes sociales o en algún video que tú ves o en TikTok, cuando tú vas scrolleando viendo diferentes videos,
Salen hoy en día personas que tienen el control en diferentes aspectos de su vida, ¿no? En su imagen, personas que son muy, muy adecuadas, se arreglan bien, tienen buenos cortes de cabello, se alinean bien, se visten bien. Se puede decir que tienen el control de su imagen. Hay personas que tienen el control financiero de su vida, que te dicen cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer las cosas adecuadamente, cómo llevar un control justamente de tus finanzas. Hay aquellas personas que te dicen cómo llevar una agenda correcta, cómo gestionar tus proyectos, cómo gestionar como tu vida. Incluso hay videos donde te dicen cómo gestionar como tus actividades día a día, ¿no? Y esto realmente no es malo. Realmente no es malo tener un control de cierto tipo de cosas, ¿no? El problema es cuando queremos tener el control absolutamente de todo, ¿no? De todas las decisiones de nuestra vida. Y ahí es cuando caemos en nuestra propia soberbia, como lo decía Anthony. A veces creemos que con toda la experiencia que tenemos, con todos los años tal vez de cristianismo que hemos estado en la iglesia, con toda la experiencia que has generado a lo largo de tu vida, creemos que siempre tenemos la última como razón, ¿no? Y aquellas personas que a veces no tienen el control de las cosas se les llega a ver como personas que son como débiles, como personas que no tienen como de alguna manera como a Dios en su vida, porque se lo dejan como todo a ellos mismos. Pero quiero decirte que pues obviamente el control y la independencia es algo que vamos desarrollando desde muy pequeños, ¿no? Cuando eres pequeño, ¿qué es lo que pasa cuando tus papás te enseñan a ir al baño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente quieren que generes cierta independencia de ellos, ¿no? Al día de hoy, pues ninguno de nosotros pues tenemos esa dependencia de poder ir al baño. Tal vez cuando somos más grandes volvemos a depender nuevamente, pero ahora de nuestros hijos se invierten un poquito los papeles. Y conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? Pues te enseñan a comer, ¿no? Te enseñan a leer, te enseñan a ir a la escuela. Incluso en algún momento te llevan a la escuela, pero cuando vas creciendo ya dejan que tú te vayas de regreso solito a tu casa, ¿no? En este tipo de cosas, obviamente, así como los padres nos enseñan a tomar ese tipo de decisiones o nos guían para poder tomar ese tipo de decisiones, Dios lo hace en ese mismo sentido, ¿no? Dios siempre nos ha guiado a lo largo de toda la historia, ¿no? Nos ha dado en su palabra toda la fuente de inspiración para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y créeme que esta idea del control no es una idea nueva. De hecho, hicimos una pequeña imagen. El control viene desde el inicio de la creación. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a leer un pequeño versículo. Si me gustas acompañar a Génesis 3 y 4, vamos a estar leyendo a lo largo de esta predicación diferentes versículos. Vamos a estar saltando entre Génesis, vamos a ir a Jueces, vamos a ir a Mateo, vamos a ir a Lucas, vamos a estar saltando entre diferentes versículos, y porque quiero darte a entender algo muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de esta predicación. Y el contexto de esa predicación, en Génesis 3, del 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Dice, no morirán, le respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Quiero decirte que el primer pecado no fue robar fruto del huerto, no fue la gula, no fue ni siquiera la vanidad, fue el control. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba haciendo aquí la serpiente? La serpiente le estaba ofreciendo a Eva que ella pudiera tomar el control de su vida desde el inicio. Le está diciendo prácticamente, si tú comes de este fruto, se te van a abrir los ojos. Prácticamente lo que está haciendo la serpiente o lo que le está generando a Eva es que pueda tomar decisiones sin completamente necesitar completamente a Dios en su vida, ¿no? Que Eva pueda ser la única diosa de su vida, o quien pueda tomar completamente cada una de las decisiones. Más adelante, obviamente, incita a Adán a hacer lo mismo. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo? Adán tuvo la oportunidad de poder haber dicho que no, pero ¿qué fue? Pues también la siguió, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? A veces por ingenuidad llegamos a tomar ciertas decisiones, pero algo que no hizo ni Adán ni Eva en este punto, cuando se les ofreció el tema del fruto, fue que consultar a Dios. En ningún momento en la parte de la Biblia dice, bueno, se detuvieron un momento Adán y Eva, oraron y pidieron por discernimiento para poder tomar esta decisión. No. ¿Qué es lo que fue Adán y Eva hicieron? Pues tomaron esta decisión, ¿no? Tomaron la decisión de comer del fruto, aun cuando Dios ya les había dicho, pueden hacer exactamente todo lo que ustedes quieran, a excepción de esto, ¿no?
Y fue justamente esa decisión la que ellos decidieron tomar, ¿no? No decidieron consultar a Dios y tomaron esta decisión, ¿no? Prácticamente hicieron su voluntad. ¿Por qué? Pues porque Dios no estaba dentro de esta decisión, ¿no? Y algo que te quiero decir es que efectivamente el pecado original no fue robar fruta, fue creer que ellos mismos podían, por eso lo resalté como rojito, y debían tomar el control de sus vidas propias sin Dios. Y este instinto, déjame decirte que es algo que heredamos todos nosotros. Porque hoy en día, al final del día, cuando recibimos esta educación de nuestros padres, obviamente en la escuela dominical recibimos cierto tipo de enseñanzas, al final del día, las decisiones o la toma de decisiones siempre va a estar presente en tu vida. Seas un niño, seas un joven adulto, seas un adulto mayor, siempre vas a estar todos los días tomando decisiones. Y es algo complicado, ¿no? Hay decisiones a veces en la vida muy sencillas, como tal vez decidir qué comer, qué ponerte el día de hoy para poder salir. Pero hay decisiones mucho más complicadas en la vida, ¿no? Cuando eres joven es tal vez qué estudiar, con quién casarte, en dónde vivir, cómo vas a vivir, a qué te vas a dedicar. Son decisiones que a lo largo de tu vida, pues obviamente van a generar un impacto, importante, de acuerdo a las decisiones que tú vayas a tomar, ¿no? Después de esto que pasó con Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron, oye Dios, estamos muy felices de la decisión que tomamos, mira lo que hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron. No sé si recuerdas que cuando tú hacías algo bueno o malo, o rompías algo, ¿qué pasaba? ¿Les querías decir a tus papás? No, obviamente querías huir totalmente de la responsabilidad, ¿no? Se escondieron, se alejaron completamente de Dios, y déjame decirte que cuando tú empiezas a tomar el control de tu vida y empiezas a tomar decisiones sin consultar a Dios, lo que va a hacer únicamente eso es que te va a alejar completamente de Dios. Y te va a alejar de Dios porque sabes que vas a pensar que no necesitas absolutamente de Dios para nada. Y tal vez al inicio las decisiones te salgan bien. Creas que es lo correcto, creas que es tal vez lo necesario para tu vida, pero en algún punto te vas a dar cuenta que las decisiones que tomas sin la guía de Dios no son el propósito que Dios tiene destinado para tu vida. Eso es algo que justamente vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Y justamente más adelante esta es una imagen muy interesante que quería mostrarles. Si se fijan, pues hay dos personas, ¿no? Y a lo largo hay una serie de preguntas y está en el tema de las redes sociales y hay una brújula. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando yo era más joven, todavía mucho más joven de lo que ya soy, anteriormente, ¿quién era el primer filtro tal vez para yo poder tomar como decisiones cuando entré en una etapa rebelde? Pues era yo mismo, ¿no? Yo decidía qué es lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando yo no tengo el control o no tengo idea, o no estoy muy seguro de qué decisiones tomar, pues le voy a preguntar a mis amigos qué puedo hacer en ciertas situaciones, ¿no? Eso era en mis tiempos. En mis tiempos estoy hablando hasta hace 10 años. Hoy en día, para un joven o para un niño es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tienen, obviamente, decisión propia, tienen consejos de sus amigos, pero empiezan a entrar otros factores mucho más relevantes, que es el tercero, que serían las redes sociales, donde pues cualquier persona puede opinar respecto a las decisiones que puedan tomar. 4, hay unas personas que se les conocen como influencers. No sé si sabes, pero los influencers son como personas que se hacen famosas y que tienen cierta admiración y respeto. Entonces, cuando estas personas les dicen algo o que hagan cierto tipo de actividad, pues todos van ahí como borreguitos a hacerlas, ¿no? Y lo último que se está dando hoy en día es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Te pongo un ejemplo. Antes las personas pues iban al doctor, ¿no? Después las personas, hoy en día las personas empiezan a hacer consultas con inteligencia artificial y le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal del estómago. ¿Qué debo hacer? ¿No? Y la inteligencia artificial les dice, pues, tómate estos hongos, ¿no? Y entonces pues van y se toman esos hongos, ¿no? ¿Qué pasa tipo eso? Pues la persona se muere. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la inteligencia artificial te está dando respuestas absolutamente genéricas, ¿no? No te está dando como respuestas específicas. Pero lo que quiero decirte con esta parte es que estamos bombardeados hoy en día de personas, cosas o situaciones que te brindan los mejores consejos en la vida. ¿Y quién debería ser siempre nuestro primer filtro para poder tomar decisiones? Dios. Pero no siempre nuestro primer filtro. Hay ocasiones, como decía Anthony, donde nosotros creemos que tenemos la experiencia, la sabiduría y la madurez para tomar estas decisiones.
Pero déjame decirte que aunque tengas la experiencia, la sabiduría, el tiempo en Cristo, siempre es importante consultar a Dios. Porque hay muchas veces que estas situaciones o estas decisiones van a ir más allá de tu lógica, más allá de tu experiencia, más allá de tus pensamientos y más allá de lo que Dios tiene planeado para ti. Entonces, súper mega importante tomar en cuenta a Dios para todas nuestras decisiones. Ahora, vamos a pasar a algo muy interesante, porque si ustedes me gustan acompañar, el siguiente pasaje que vamos a tomar es Isaías 55, 8 del 1 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Si quieren les puedo esperar, no se preocupen, tenemos tiempo. ¿Y qué es lo que dice Isaías 55, 8 al 9? Dice lo siguiente: mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos. ¿Quién dice? Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Prácticamente esta idea o este versículo resume gran parte de lo que veremos el día de hoy, ¿no? Dios no nos pide que soltemos el control porque sea un Dios controlador. Creo que si hubiera sido así desde el inicio de la Tierra, lo hubiera diseñado robots para seguir completamente al pie de la letra la Escritura, ¿no? Pero no lo hace así. Lo que nos pide Dios es que soltemos el control. ¿Por qué? Porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él sabe prácticamente y tiene planes más allá y mucho más grandes de los que tú crees tener para ti. Eso es algo muy importante que quiero que te quedes el día de hoy. Dios siempre va a ver por ti y siempre va a ver por tu crecimiento, por tu vida, por los planes que tiene para ti. Pero cuando tú decides tomar el control de tus decisiones, esos planes se van a distorsionar bastante. Y quiero justamente enfatizar el día de hoy un poquito acerca de la introducción. Y lo que te quiero decir es que prácticamente hay un momento en la Biblia que plasma completamente la idea general de esta predicación, y es la siguiente. Está en Mateo 26, del 38 al 39, en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres ir ahí, porque lo vamos a estudiar un poquito, yo te espero, no te preocupes, no hay ninguna prisa. Está en Mateo 26, del 38 al 39, en la Nueva Traducción Viviente. Si tú usas alguna otra versión, es algo similar, pero en este caso, pues bueno, decidí yo poner este versículo en Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. ¿Quién está hablando aquí? ¿Está hablando Jesús? Exactamente. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Y está muy interesante lo que oró Jesús en este momento. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este es el versículo principal de toda la predicación. Si te vas a quedar dormido o se te va a olvidar todo lo más que veremos, no te preocupes, con que te quedes con esta parte para mí es más que suficiente. Quédate con esto. Y justamente en este versículo resalté unas partes en rojo, porque vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ir desmenuzándolo un poquito a poco y vamos a empezar con la primera parte en rojo, que dice, Padre mío. Padre mío, Jesús está haciendo oración hacia el Padre, ¿no? Pero tiene una connotación distinta a comúnmente las personas oran. Cuando damos gracias siempre decimos bendito Padre Celestial, Dios Padre y demás, pero lo que está haciendo Jesús en este caso está haciendo un sentido de pertenencia. ¿Y qué es lo que hace? Y que dice, Padre mío, de Él. Hay una intimidad completamente entre Jesús y el Padre. Está hablando acerca de Él, ¿no? No lo está haciendo hacia una voluntad misma de Él, sino está dirigiendo sus ojos hacia Él, ¿no? Entonces, obviamente cuando haces, por ejemplo, cuando dices mío, es un sentido de pertenencia, ¿no? Es un sentido de intimidad. No con cualquier persona que confías le dirías mío, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Que Jesús está hablando acerca de Dios en un sentido de pertenencia, ¿no? Y después dice, si es posible, ¿no?
Jesús está siendo completamente honesto. No está siendo extremadamente espiritual. Realmente lo que está haciendo, Él llega con un deseo real y con su humanidad completamente rendida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si es posible. ¿Por qué? Porque posiblemente Jesús no quería eso en ese momento. Está siendo completamente honesto, ¿no? Pero luego hay una parte más adelante que dice que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Qué es lo que significa la copa? La copa prácticamente representa la ira de Dios sobre el pecado, ¿no? Que es prácticamente la separación del Padre sobre la humanidad, la crucifixión. Jesús sabía exactamente lo que iba a enfrentar en ese momento. Y por eso, ¿qué es lo que le está pidiendo? Que pase de mí esta copa, ¿no? Y luego está la parte más trascendental de este versículo, que dice, sin embargo. Sin embargo, viene del griego plein, que significa pero o no obstante, y prácticamente es un salto entre el deseo humano y una rendición divina, ¿no? Y esta palabra prácticamente la cambia todo. Jesús llega, se acerca a él, le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero, o sin embargo, ¿qué es lo que le va a decir en pocas palabras? Quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. No es una resignación completamente de Jesús, ¿no? Es una decisión activa que tiene completamente, ¿no? Y prácticamente Él elige todo esto sin ni siquiera saber lo que iba a pasar. Podría haber tenido una idea, pero no sabía exactamente cómo iba a ser. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Está rindiéndose completamente o está dejando completamente el control de su vida a Dios. Está tomando esa decisión por cuenta propia. Y podrás decir, bueno, pues es que era Dios, ¿no? Era Jesús. Él es más humano que nosotros o tiene más voluntad para hacer las cosas. No, realmente lo está haciendo desde un punto de vista honesto y sincero. Y justamente lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Creo que se volvió a quedar ahí pasmado otra vez. Ahí está. Entonces la oración del Getsemaní nos enseña que la rendición a Dios no significa que fingir que no tienes deseos propios. Significa traer esos deseos honestos a Dios y luego decir, sin embargo, lo que tú quieras, Dios. Eso es completamente todo. Dios no te está pidiendo que no seas honesto con lo que tú quieres. Simplemente te está pidiendo, trae estos deseos a mí y yo te voy a mostrar todo lo que tengo preparado para ti, ¿no? Justamente en este punto, lo que quiero decirte y lo que vamos a ver a continuación es, más allá de Jesús y de este ejemplo que te puse, vamos a ver 3 ejemplos de diferentes personajes en la Biblia que pasaron por estas situaciones. Vamos a ver personajes que dijeron sí a Dios de manera inmediata, en ese momento, sin siquiera dudarlo, así como lo hizo Jesús. Vamos a ver personajes que dijeron que sí, pero con dudas, ¿no? Que tenían dudas acerca de si este era el camino que realmente ellos querían para sus vidas. Y también veremos aquellos personajes que decidieron tomar el control de sus vidas, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de personajes a lo largo de esta predicación, en estos 3 escenarios. Posiblemente yo he estado en los 3, sigo estando en los 3 en algunos casos. No sé en qué punto te encuentres tú, pero posiblemente con lo que veamos el día de hoy, te encuentras como a lo largo de tu vida ciertos momentos donde tenías que tomar decisiones y posiblemente en muchos de ellos te sientas como totalmente identificado. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primeramente los que dijeron sí, sin dudar. Posiblemente te digo, tú estás aquí, en algún momento lo has hecho. Y antes de pasar con los personajes, quiero mencionarte un poquito, no se preocupen, así es la slide. Quiero decirte lo siguiente, ¿de dónde viene la idea de lo que tú quieras, Dios? Esta predicación, más o menos la estuve pensando a lo largo de hace 2 años, y te voy a decir un poquito de dónde viene. Hace aproximadamente 2 años yo tenía un trabajo donde realmente me iba muy bien. Trabajaba con unos judíos, y durante ese tiempo que yo estuve trabajando, como por el mes más o menos como por estas fechas, junio, julio de hace 2 años, recibí una oferta de trabajo, en la cual una persona me contactó porque quería que yo trabajara directamente con ella, ¿no?
Obviamente cuando llegó esta oportunidad de poder trabajar con esta persona que se llama José, para mí fue algo diferente, porque realmente, no sé si te ha pasado que hay veces en las que estás en un lugar muy cómodo, donde te sientes bien, donde dices, aquí me quiero quedar, aquí me veo, aquí quiero disfrutar, pero hay veces en las que Dios te pide, ya es tiempo de que te muevas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba cuando llegó esta oportunidad? Me daba mucha incertidumbre, ¿no? Me daba mucha inseguridad, porque dije, ¿qué tal? Y no es lo que yo quiero para mi vida. Pero yo me di cuenta en ese momento que estaba pensando más en lo que yo quería para mi vida que en lo que realmente Dios tiene preparado. Entonces lo que pasó una vez que llegó esta oportunidad, realmente oré a Dios, fue algo que tomó más allá de 2 meses, no fue una respuesta inmediata. Me encantaría decirte que fue una respuesta inmediata, pero no lo fue así, pero fueron más allá de 2 meses en los que yo estuve orando constantemente. Obviamente seguía teniendo mi trabajo, pero poco a poco me fui involucrando con esta nueva persona que se llama José. Después de 2 meses llega prácticamente la respuesta. No fue exactamente como a mí me hubiera gustado como la respuesta, pero prácticamente lo que pasó es que no terminó bien. ¿No terminó bien en qué sentido? Prácticamente yo salgo de mi anterior trabajo, no salgo de la mejor manera, aunque yo quería como terminar de la mejor manera, pero no termina como yo quisiera. Entonces entro a trabajar a este nuevo lugar, y te digo por qué no salió como yo quisiera, porque a veces me gustaría como haber terminado las cosas bien, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, cómo las hace, tiene un propósito para todo ello. Lo que nos queda es confiar. Entonces yo sabía que Dios ya me estaba guiando a esta nueva oportunidad, ¿no? Entonces cuando entro a esta nueva oportunidad y entro a trabajar con esta persona que se llama José, que actualmente es mi socio comercial, empezamos a crear una empresa desde cero. Y les voy a ser muy honesto, cuando empezamos a crear la empresa, él dice, tú te vas a quedar como director general, vas a ser el CEO de la empresa. Hay una frase que al día de hoy me sigue repitiendo todos los días. Y siempre dice, y la frase es la siguiente: lo que tú quieras, tú mandas. Lo que se hace, lo que tú dices, se hace. Y a mí me sorprende la seguridad con lo que lo hace, porque ni siquiera yo a veces estoy seguro de las decisiones que vaya a tomar, ¿no? Y siempre que pasa alguna situación como, oye, ¿qué productos vamos a vender? ¿Qué personas vamos a contratar? ¿Qué personas vamos a despedir? ¿Qué dirección va a tomar como la empresa en este sentido? Siempre su respuesta es lo que tú quieras. El nivel de confianza que tiene es tremendo. Y justamente cuando él repite este tipo de palabras, siempre a mí me gusta pensar, o me gustaría pensar siempre y decir, ¿sabes qué, Dios? Me gustaría responderte de la misma manera como José me responde a mí. Lo que tú quieras, lo que tú mandes, lo que tú ordenes, sin dudarlo, sin pensarlo, simplemente voy a hacerlo porque tú quieres y porque tú consideras que es la mejor decisión. Entonces, de ahí viene un poquito la predicación, porque prácticamente cuando José siempre dice esas palabras, siempre en mi mente es como, no, Dios, lo que tú quieras. O sea, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Entonces, de ahí viene un poquito el origen de por qué. Y vamos a ver en este primer punto, donde las personas que dijeron sí sin dudar, vamos a ver a 3 personajes. El primero de ellos, yo te puse imágenes para que sepas más o menos quiénes son. Si te digo quién es este personaje. Eso, bien, muy bien. Estrellita, hermanos. Es Abraham, justamente. Y entonces Abraham, justamente, tiene 2 versículos muy interesantes, y por eso justamente puse estas 2 imágenes. Vamos a leer el primero de ellos. El primero de ellos está en Génesis 12, por si quieren ir a leerlo. Está en Génesis 12, del 1 al 4, y dice lo siguiente. ¿Qué dice en Génesis 12, 1, 4? Dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Le está dando una instrucción, ¿no? Le está diciendo, deja a tu patria, a tus parientes, a tu familia. Creo que si hoy, el día de hoy, Jesús o Dios viniera aquí y te dijera, deja esto, no sé cuántos realmente. Podemos decir en este momento que sí, por tal vez quedar bien, pero realmente no sé cuántos del día de hoy diríamos, sí, deja a tus nietos, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, a tu carro, todo. No sé cuántos realmente lo haríamos. Pero prácticamente aquí hay una enseñanza, ¿no? Aquí hay una instrucción muy clara. Deja prácticamente todo. Y después hay una promesa. Siempre cuando Dios te pide que dejes algo, va a venir siempre acompañado de una promesa.
de una promesa acompañada en la cual Dios tiene siempre algo preparado para ti. ¿Y qué es lo que tiene preparado para Abraham? Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y entonces llega un punto muy interesante en el cual, ¿qué dice lo siguiente? Dice, Abraham dudó, Abraham lo pensó, Abraham se tomó un tiempo, Abraham evaluó los bienes que tenía para ver cuánto iba a dejar. No. ¿Qué es lo que hizo Abraham en ese momento? Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Aquí no hay ni siquiera hay un resquicio de duda. Prácticamente lo que estamos viendo aquí es una devoción completa y una confianza completa en lo que en lo que Dios le había dicho a Abraham. Y Abraham, sin dudarlo, ¿qué fue lo que hizo? Partió como el Señor le había dicho. Sin dudarlo, estoy seguro que ni siquiera sabía lo que vendría hacia el futuro, pero no le importaba el qué, le importaba en quién ponía su confianza, ¿no? Eso es muy interesante. Y tú dirías, pues bueno, ya Abraham ya tuvo su prueba, fue la única que tuvo. No, realmente no fue la única que tuvo. Tuvo una prueba aún más grande. Y la prueba más grande que tuvo Abraham fue esta. La vamos a encontrar un poquito más adelante, en Génesis 22, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, donde dice lo siguiente. Abraham para esta más o menos, este versículo ya tenía aproximadamente 75 años. Entonces, ¿qué es lo que le pide Dios a Abraham ahora? Dice, tiempo después, Dios probó nuevamente la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Otra vez, ¿qué le está diciendo? Está viendo una instrucción nuevamente y le está diciendo, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriat. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Y qué es lo que hace nuevamente Abraham? Dice, oye Dios, no, espérate, es que es mi único hijo, es el hijo que yo más amo. Oye, espera, es que, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, no hay en ningún momento dudas. Posiblemente lo haya pensado, pero ¿qué es lo que hace? A mí me asombra la confianza que Abraham tiene con Dios. O sea, lo conocía tanto a Dios o tenía esa relación tan íntima con Dios, que ¿qué es lo que hace? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Y prácticamente lo que hace de aquí en adelante es obviamente cumplir esta instrucción que Dios le está dando. Pero no hay en ningún momento este sentido de duda. Y es increíble cómo cuando tú conoces a Dios, nunca va a haber argumentos para poder contradecir los planes que Él tiene para ti. Nunca va a haber negación respecto a los planes que Él tiene para ti, ¿no? Entonces, esto prácticamente habla de la confianza que Abraham tenía acerca de Dios, ¿no? Y me parece increíble porque Jesús, ya vimos el primer ejemplo, Jesús fue la primera persona que no dudó en hacer lo que Dios tenía planeado para él. Vimos a Abraham. Vamos a ver dos personajes más. ¿Quién es? María, la mamá de Dios, la hija de Dios, la madre de Jesús. ¿Y qué es lo que hace María? Aquí hay un versículo que vamos a ver justamente a detalle y está en Lucas 1:38, por si quieres acompañarme. En Lucas 1:38, ¿qué es lo que dice? Dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has hecho, lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel se alejó. Prácticamente lo que está diciendo, si segregamos o diseccionamos un poquito el versículo, dice, yo soy la sierva del Señor. María no está diciendo, bueno, si así tiene que ser o si así lo decidiste, sino más bien lo que está diciendo María en este caso está diciendo, yo soy la sierva del Señor, ¿no? Es una parte de una posición prácticamente de pertenencia, donde no hay resignación acerca de los planes que tienen para María, ¿no? Su obediencia nace completamente de una identidad siendo ella hija de Dios, ¿no? Y más adelante dice que se cumpla, yo encerraría en esta parte, si tuviera como para encerrarlo, encerraría la palabra todo, ¿no?
Todo significa absolutamente todo lo que está diciendo el Señor. No solamente lo que está entendiendo María, sino prácticamente todo. No solamente la parte bonita de historia, no solamente la parte de las promesas, sino prácticamente todo. Que se haga prácticamente en ella todo, ¿no? No está poniendo este sentido de obediencia con asteriscos. Que se cumpla, pero si me va bien. Que se cumpla si hacemos esto. Que se cumpla si vamos por acá. No. Prácticamente lo que estamos viendo con estos tres personajes es una devoción completamente de obediencia hacia Dios, ¿no? A pesar de que posiblemente a María podría costarle la vida, de que podría perder a Jesús como su prometido, de haber perdido posiblemente su reputación, su familia, su futuro como ella prácticamente la conocían, ella está dejando absolutamente todo. Y quiero decirte que cuando los planes de Dios se cumplen, no solamente eres bendecido tú, va a ser bendecida toda tu familia. Incluso, ¿qué pasó con el caso de María? Fue bendecida toda la humanidad, porque a través de María nació Jesús y él fue quien dio la vida por nosotros, ¿no? Vamos a ver el último ejemplo en el cual aquellas personas dijeron sí sin preguntar. ¿Y quiénes son ellos? Andrés, exactamente, y Simón Pedro. Muy bien. Y esta historia la encontramos en Mateo 4, del 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, y también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. ¿Qué pasó aquí? Nuevamente hay una instrucción. Jesús los llamó, dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Y qué fue lo que pasó? Como lo vimos con María y como lo vimos con Abraham. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Déjame decirte que la palabra enseguida proviene del griego original euteos, que significa de inmediato, sin demora. Y solamente la palabra enseguida aparece aproximadamente unas 40 veces solamente en Lucas. Y es muy interesante porque dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. No dice, y enseguida fueron a vender sus redes, fueron a ver cuánto valían en el mercado y las fueron a cotizar para vendérselas a alguien. No, prácticamente tuvieron una desprendición completamente de algo material, por un bien mayor, por un propósito mayor. No está condicionado a que, oye, Jesús, es que, bueno, te seguimos y el día de mañana nos puedes poner en recuperación las redes. No. Prácticamente ellos están dejando todo por seguir a Dios, porque ellos sabían y confiaban en que algo bueno vendría. Posiblemente no sabían todo lo que iba a venir. Jesús no les dio un itinerario de lo que iba a venir prácticamente siendo sus discípulos. No debe ser, el día 1 vamos a hacer esto, el día 2 no. Simplemente lo siguieron. No hubo una explicación como tal por parte de Jesús. Y eso a veces es lo que nos da miedo, ¿sabes? Nos da miedo no tener como claro qué es lo que va a venir hacia adelante. Pero lo único que te puedo decir es que si Dios está contigo, todo lo que venga adelante va a ser bueno, porque Él siempre tiene los mejores planes para nosotros. Ahora, si quisiéramos nosotros resumir prácticamente en 5 puntos muy sencillos de las personas que dijeron sí sin dudar, lo resumiría en esto, muy sencillo. 1, fueron personas que obedecieron antes de entender el plan completo. Su fe no estaba en el qué, sino en el quién, ¿no? El sí les costó algo real y concreto, ¿no? A Abraham le tocó dejar a su familia, a su tierra, prácticamente le costó dejar todo. María dejó su reputación, posiblemente todo lo que pudieron llegar a pensar de ella. En el caso de Andrés y Pedro, posiblemente el tema de sus redes, su barca, su pesca misma. Entonces lo que Dios está diciendo es que justamente para poder seguirlo tienes que dejar algo atrás. Y en el caso de nosotros, como personas que conocemos a Dios, seguramente todos tuvimos una vida antes de conocerlo. Y antes de conocerlo, dejamos todo atrás para poderle seguir. Y hoy en día seguimos haciendo eso. Seguimos dejando cosas que hoy en día la gente piensa que son como lo más importante, pero déjame decirte que lo más importante es Dios en nuestras vidas. Número 3, no negociaron los términos. No hubo bueno, Dios, si me muestras qué va a venir hacia adelante, te voy a seguir. Si me muestras lo que va a venir hacia unos meses, voy a darlo todo. No.
Aquí prácticamente hay que tener mucha fe respecto a lo que Dios tiene para ti, ¿no? 4, la velocidad de la respuesta revela la profundidad de la relación con Dios. En cuanto más conoces a Dios, déjame decirte que menos tiempo vas a tomar para poder tomar esa decisión, para poder decir que sí a Él. Y 5, su rendición produjo un impacto que ningún propio plan hubiera generado. Y es justamente lo que te mencionaba. Todos los planes de Dios no solamente son para bendición tuya, sino para bendición de todas las personas que te rodean y que te aman. Porque esas bendiciones no solamente van a recaer en ti, sino se van a multiplicar hacia todas las personas. Ahora vamos a ver aquellas personas, como punto número 2, aquellas personas que dijeron que sí, pero tardaron un poco en decir que sí. Vamos a ver quiénes fueron. ¿Quién es esta persona? Jonás, exactamente. ¿Y qué pasó con Jonás? Pues si te fijas, te estoy poniendo como a grandes rasgos un poquito como de toda la historia de lo que pasó con Jonás. Y vamos a leer 2 versículos en este caso. El primero de ellos, vamos a leer un poquito de la introducción acerca de la historia de Jonás, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con Jonás? En Jonás 1, del 1 al 3, pasa lo siguiente, que dice, el Señor les dio el siguiente mensaje a Jonás. Hubo nuevamente una instrucción, ¿no? Hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás salió directamente a Nínive. No, dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues obviamente el Señor le dice a Jonás, oye, está pasando esto en Nínive, necesito que vayas y haga los planes que yo tengo diseñado para ti. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues huye en dirección contraria, ¿no? Entonces, Jonás era un profeta de Dios, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues prácticamente conocía muy bien a Dios, hablaba con Dios, pero hizo totalmente lo opuesto. Él creyó que tal vez las personas de Nínive no merecían el perdón de Dios. Y entonces, bajo su propio criterio y su propia voluntad, dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a ir al lado contrario. Obviamente, la desobediencia de Jonás no fue no fue por ignorancia, sino por preferencia de sus propias decisiones, ¿no? Él tenía como su propio criterio de quién merecía la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues todos lo sabemos, pasa la tormenta, es devorado por un pez, y durante el pez, ¿qué es lo que pasa? El Señor nuevamente habla con Jonás en Jonás 3, del 1 al 3. Dice, el Señor habló por segunda vez con Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, en una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Entonces, déjame decirte que al igual como la segunda historia que vamos a ver, tal vez por temas de tiempo no podemos desarrollarla tanto, pero la segunda historia que quería ver con ustedes era la historia de Sansón, que es una de mis historias favoritas, déjame decirte. Sansón tenía un propósito increíble, ¿no? Incluso el ángel se lo dijo cuál era el propósito que tenía para Sansón. ¿Qué es lo que hace Sansón? Con todas las bendiciones y con todos los dones que él tiene, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues él hace lo que quiere. Se casa con una mujer filistea, tiene matrimonios prohibidos, tiene venganzas personales. Prácticamente el poder de Dios lo utiliza para sus propios bienes. Pero obviamente, cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, eres preso o vives de las consecuencias de tus propias decisiones. ¿Y qué fue lo que pasó al final con Sansón? Sansón, cuando está a punto de, prácticamente está atado, está cegado, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que quiero que veamos aquí. En Jueces 16, del 28 al 30, entonces Sansón oró al Señor, y el Señor soberano le dijo, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Prácticamente, y obviamente hay otra historia que quería ver con ustedes, que era prácticamente la del hijo pródigo. Pero lo que quiero decirte
con las personas que dijeron sí después de un tiempo, que tardaron en lo siguiente. El propósito de Dios siempre va a sobrevivir a tus desvíos. Dios tiene preparado para ti un propósito. Lo quieras tomar ahorita o lo quieras tomar después. Pero el propósito siempre va a estar ahí. Obviamente, Dios es un Dios de gracia, es un Dios soberano de segundas oportunidades. Y déjame decirte que si piensas que tú has perdido como la dirección de Dios o has perdido el rumbo o el plan que tiene para ti, no es tarde para poderlo retomar. 2, las demoras tuvieron un costo real. Créeme que cuando tomamos decisiones que no son las decisiones de Dios, toda esa reincorporación va a venir con cicatrices. Estas historias pueden haber terminado tal vez muy bien, ¿no? Y en el caso de Sansón, pues la cicatriz le quedó muy clara, ¿no? Ya no podía ver. Y no sé si en tu caso te pase, pero en mi caso fue así. En algún momento perdí justamente como la brújula. Y déjame decirte que cuando pasa esto, el tiempo no se recupera. Las heridas no se como pueden prevenir. Son heridas que van a estar ahí, pero no quiere decir que no pueda retomar como el rumbo de Dios, ¿no? Dios repitió el llamado, no revocó las condiciones nuevas. El regreso siempre es posible mientras haya aliento. Déjame decirte que nunca es tarde. Aun cuando creas que has tocado fondo, nunca es tarde para volver a Dios. Y el momento de la rendición fue tardía. A veces es el momento de mayor victoria volver. No, a veces el momento no es cumplir el propósito. A veces simplemente la victoria va a ser cuando tú vuelvas a Cristo para pedirle perdón y te encamines hacia donde Él te quiere llevar, ¿no? Y ya para terminar, vamos a ver aquellas personas que decidieron tomar el control de sus decisiones. Quisiera ponerte 2 en el caso de Caín, pero esta me la voy a saltar un poquito. Quiero ponerte esta historia muy breve. Tenemos aquí a Judas y tenemos a Pedro. Quiero mostrarte 2 versículos y quiero hacer como una comparativa muy sencilla y muy práctica. Judas, quien lo había traicionado, en Mateo 27 del 3 a 5 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que le habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Le respondieron: ¿qué nos importa? Contestaron: ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata al templo y salió y se ahorcó. ¿Qué es lo que pasó aquí con Judas? Judas ya no pudo con el remordimiento de su decisión. Y en lugar de mirar a Dios, al Padre o a Jesús, miró hacia adentro. Y déjame decirte que cuando tú miras adentro te vas a llenar de culpa. Y es una culpa que a veces muchas personas ya no pueden salir y llegan a tomar una decisión que es incluso llegar a quitarse la vida. Y en el caso de Pedro, que pasó también el mismo día, ¿qué pasó con Pedro? Pues Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Y esta historia la podemos ver. Pero posteriormente, lo que hizo Pedro, y es muy interesante, solo voy a leer esta parte, dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió al patio llorando amargamente. Sentía un arrepentimiento tremendo. Pero su mirada de Pedro de arrepentimiento no fue hacia él, fue hacia Dios, pidiéndole perdón por lo que había hecho. Y obviamente más adelante, cuando se les vuelve a aparecer a los apóstoles, tiempo después, Jesús le pregunta que si lo quiere y después le dice que apacente sus ovejas, ¿no? O que lleve sus ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues le está dando nuevamente propósito a Pedro. Le está diciendo: yo sé que pecaste, yo sé que no tomaste el camino correcto, pero todavía hay un propósito adelante. Y ya para terminar, quiero nada más terminar con estas 2 últimas slides. Judas sintió algo que se le conoce como metalemia, que es el remordimiento, que es pensar, mirarse hacia adentro con horror. Y Pedro sintió metanoia, que es arrepentimiento verdadero, un giro hacia Dios. El remordimiento, déjame decirte, produce condenación. Y el arrepentimiento produce restauración. Para terminar, lo que quiero decirte en conclusión, y queremos que cerrar con este versículo, es lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca siempre la voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar. Esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy a ustedes, hermanos. Dios siempre hay que darle el control de todo. Y créanme que cuando Él tiene el control de todo, todas las decisiones las ponemos en Él. Todo va a salir para bien, porque Él siempre va a tener los mejores propósitos para ti.
Y esto es lo que yo quería compartirte el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos.